Transistor en emisor común. En este caso veremos cómo calcular la corriente de colector en saturación y el voltaje colector emisor en corte, además de la recta de carga. Después de la teoría veremos un ejercicio de aplicación. Ahora, ¿a qué se refiere la corriente de saturación y el voltaje en corte? Bueno, el transistor puede funcionar tanto como conmutador, es decir, un circuito que abra y cierra el paso de la corriente, y también como amplificador. Para cuando nosotros estamos en la zona de saturación sucede lo siguiente. El voltaje colector emisor, en este caso en la saturación, tiende a ser cero. Esto se da porque el transistor prácticamente es un interruptor completamente cerrado. Entonces, en esencia, lo que tendríamos sería esto. Aquí nuestro transistor completamente cortocircuitado y después el camino hacia tierra en la malla del colector. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos el voltaje de la fuente y la resistencia de colector. Automáticamente aquí podemos nosotros calcular que la corriente de colector en saturación, la ICSAT, la calculamos simplemente como BCC entre RC, pura ley de Ohm. Entonces sería BCC entre RC para esta configuración de transistor. Para poder obtener la corriente de colector en saturación, lo único que hay que recordar es esto, que el voltaje colector emisor va a ser cero, ya que el transistor se va a cortocircuitar entre las terminales colector emisor. Por lo tanto, la coordenada que le va a corresponder a la recta de carga en su extremo superior será la corriente de colector en saturación. Lo único que hay que hacer es el voltaje de la fuente de colector dividido entre la resistencia que existe en la malla de colector. Ahora bien, esto es para calcular el punto extremo arriba de la recta de carga. Cuando hablamos de corte, significa que el transistor va a estar completamente abierto. Entonces, cuando se habla de corte, aquí es la corriente de colector la que se hace automáticamente cero. Si se hace cero, significa que el transistor no se encuentra cortocircuitado, sino se encuentra análogamente abierto. Por lo tanto, el circuito que vería el transistor sería de esta manera. Transistor abierto, el VCC, aquí la resistencia de colector, y lo que me interesa en este caso es el voltaje colector-emisor, que es el voltaje siempre en las terminales colector-emisor. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor en el estado de corte, ¿a qué es igual? Si nosotros medimos aquí, recuerden que en un circuito abierto no hay corriente, pero el voltaje es idéntico al de la fuente. Entonces, aquí el voltaje será el de la fuente, que es más VCC. Así. Significa que el voltaje colector emisor en corte va a ser igual siempre a la fuente. Entonces, el voltaje colector emisor cuando se encuentra cortado en el extremo inferior ahora va a valer lo mismo que VCC, lo mismo que la fuente VCC. Es importante que para un transistor quieramos nosotros saber cómo está funcionando, detectemos rápidamente su corte, su saturación, tracemos la recta de carga gracias a eso y el punto Q que tiene las coordenadas voltaje colector emisor en el punto Q y corriente de colector en el punto Q, el mejor punto Q óptimo siempre va a estar en el centro de esa recta de carga. A continuación veremos un ejercicio donde vamos a deducir este tipo de variables. Ahora, en el ejercicio vamos a trazar la recta de carga y el punto de trabajo Q, para lo cual necesitamos, bueno, obtener los cálculos, tal como lo vimos en un video anterior, de la deducción de las fórmulas. Nos pasaremos rápidamente a la obtención de cálculos. Comenzamos con la corriente de la base. Recordamos la fórmula para la corriente de la base es el voltaje que alimenta la base, que en este caso son 16 voltios, menos la caída del diodo base emisor, que son 0.7, entre la resistencia de la base. Entonces vamos a hacerlo, serían 16 voltios, voy a ponerlo aquí en sustitución, menos 0.7 entre 470 kiloohms. Usualmente las corrientes en la base siempre van a ser del orden de los microamperios. Al hacerlo me da aproximadamente 32 microamperios. Entonces recordamos que micro es por 10 a la menos 6. Ahora vamos con la corriente de colector. Para la corriente de colector, una vez obtenida la corriente de base, es beta veces la corriente de la base. Es decir, la corriente de la base se va a amplificar lo que me diga la beta del transistor. Entonces sería 90 por 32 microamperios. Usualmente la corriente de colector será en miliamperios. Entonces esto me da 2.92 miliamperios. Listo. Y ahora vamos con el voltaje colector emisor. Que esto se saca
si vimos el video anterior, sería 16, bueno, la fuente, voltaje de la fuente, menos la caída de voltaje que existe en esta resistencia. Entonces esto sería 16 voltios menos, para la caída de voltaje sería ley de Ohm, serían 2.7 kilo ohms, multiplicando a la corriente de colector, que son 2.92 miliamperios. Ahí está. Al hacer esto me da 8.08 voltios. Recordamos que el punto Q, el punto de trabajo que me interesa, tiene las coordenadas voltaje colector emisor en el punto Q, que es este de aquí, entonces sería 8.08 voltios, vamos a ponerlo así, coma, la otra coordenada es la corriente de colector, que es 2.92 miliamperios. Lo voy a poner sin unidades, ya nosotros sabemos de qué se trata, 2.92. Entonces, esto está aquí dado en voltios y esto está dado en miliamperios. Una vez que tengo el punto Q de trabajo, nos falta trazar la recta de carga, pero para eso necesito las coordenadas en donde nos van a trazar, es decir, la corriente de colector en saturación y el voltaje colector emisor en corte. Para este circuito, quedamos que la corriente de colector en saturación es dada únicamente por BCC entre la resistencia de colector. Entonces, al pasar estos datos, sustituyéndolos, sería BCC entre RC. BCC son 16 voltios. RC, que es la resistencia de colector, son 2.7 kilo ohmios. Y esto de corriente es cuando el transistor se encuentra saturado. Esto nos da una corriente de 5.92 miliamperios. Entonces sería 5.92 miliamperios. Y el voltaje colector emisor en corte, que es así, es cuando el transistor se encuentra abierto. Y eso siempre va a responder al voltaje de la fuente, que en este caso será VCC. Entonces ya tenemos aquí que VCC equivale a 16 voltios. Ahí está. Ahora, con estos datos podemos ahora sí trazar nosotros nuestra recta de carga. La recta de carga, vamos a trazarla aquí, siempre va a encontrar de un lado el voltaje colector emisor en la coordenada de las X y en la coordenada de las Y como la corriente de colector. Ya tenemos nosotros nuestro, tanto el punto de arriba como uno de los puntos que se encuentran abajo también. Este punto recordemos que es la corriente de colector en saturación, que equivale a 5.92. Entonces voy a poner aquí 5.92 miliamperios. Y este de aquí pues es el voltaje colector emisor en corte, que son 16 voltios. Ahí está. Ahora con esto entonces nosotros ya podemos ahí trazar nuestra recta de carga. Ahí está. Ahora, ¿dónde quedará el punto Q de trabajo? Debo de respetar las coordenadas que tiene, que es 8.08, que es casi la mitad, si nos damos cuenta. ¿Sí? Casi la mitad, un poquito más después de la mitad. Vamos a ponerle por acá. Entonces queda aproximadamente en la mitad. Y el otro punto es 2.92, que es pues casi 3 y la corriente es casi 6. Entonces también puedo decir que es casi la mitad. Entonces, al trazar eso, encuentro exactamente la coordenada del punto Q. Donde nuestro punto Q de trabajo, ya sea que lo pongamos aquí, pero ya sabemos que la coordenada es 8.08 y 2.92 miliamperios. Para saber si el transistor está funcionando en una zona muy óptima, es decir, casi está o se aproxima casi al centro de la recta de carga, podemos hacer lo siguiente, hacer una razón entre la corriente de colector, una proporción, una corriente de colector en el punto Q entre la corriente de colector en saturación. ¿Cuál es la corriente de colector en el punto Q? Pues es esta de aquí, que es 2.92 miliamperios, bueno, y la corriente de colector en saturación sería de 5.92. Al hacer este cociente, nosotros nos damos cuenta que tiene que estar aproximado a 0.5, es decir, justo la mitad. Al hacerlo me da 0.49. Entonces, casi es perfecta la aproximación hacia la zona central de la recta de trabajo. Y entonces me doy cuenta que la recta de carga junto con el punto de trabajo está en el punto más óptimo. Para este diseño, estos datos de transistor, tenemos ya diseñado un buen circuito. En los siguientes videos
veremos cómo, dadas las rectas de carga de transistores o características ideales, nosotros podemos deducir el circuito y encontrar el punto de trabajo. A partir del punto de trabajo, nosotros podemos diseñar un circuito.